Había un príncipe que toda su vida había vivido protegido, aislado en el palacio, en la comodidad del palacio. Pero él siempre tenía una curiosidad. ¿Y cómo será la vida real? ¿Qué habrá fuera de esas murallas? Por eso no podía resistir más y se disfrazó de mendigo y por las noches escapó por una puerta sin que lo vieran y empezó a ver por primera vez en su vida cuál era el mundo real, lo que estaba fuera de las murallas. Y se quedó asombrado. Nunca había visto de esa manera la pobreza, el dolor, la necesidad. Se quedó asombrado. Y sin darse cuenta se pegó un gran golpe en la cabeza y se quedó sin memoria. Y empezó a vivir como un mendigo. Ya no sabía quién era. Por supuesto, el rey, su padre, en cuanto echó en falta el príncipe, pues mandó a todo su ejército a buscarlo, pero no lo encontraban, nadie lo reconocía. Y pasó el tiempo, y él seguía sin recobrar la memoria, viviendo como un absoluto mendigo. Un día el rey murió, y precisamente en ese tiempo, alguien del palacio pudo reconocer al príncipe. Y justamente lo llevó rápidamente al palacio, y lo coronaron como rey directamente. Era el príncipe, ya el rey, su padre, había muerto y lo coronaron directamente, le pusieron la corona, lo sentaron en el trono. Y allí estaban todos, firmes, todos los ayudantes, consejeros, los soldados, todos esperando, quietos, que el rey ordenara algo. Pero el rey seguía sin saber quién era. Y no sabía muy bien lo que tenía que hacer, estaba un poco atemorizado, que era todo aquello, ¿verdad? No sabía lo que tenía que hacer y estaba callado, sin hacer ruido. Por supuesto, allí nadie movía un dedo sin que lo ordenara el rey, y todos también estaban quietos esperando que el rey dijera algo. El rey empezó a tener hambre, pero estaba tan atemorizado que no decía nada. Y así pasaba el día, y nadie hacía nada. Y por las noches el rey, pues a escondidas salía y empezaba a hurgar en la cocina y a comer las sobras, porque estaba hambriento, y nadie le daba comida. Y los otros no le daban comida porque el rey no la ordenaba. Entonces, por no saber quién era, por haber perdido totalmente su identidad, a pesar de que él podía haber hecho así, y le hubieran llevado manjares sin límite, él estaba viviendo, siendo rey, como un mendigo. Vivía igual, había cambiado la apariencia, tenía una corona, pero realmente su vida real era como un mendigo. Y a veces nuestra vida de fe puede ser así. A través de Jesús el Cristo, por gracia de Dios, hemos recibido esa grandísima bendición que es la salvación. Es algo eterno que nada ni nadie nos puede arrebatar. A través de Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Estamos completos en Él. Pero por no conocerlo correctamente conforme a la palabra, por no tener seguridad de quién somos, de qué herencia tan tremenda tenemos, pues estamos todavía viviendo un poco como mendigos, pudiendo estar disfrutando de toda esa abundancia que ya tenemos en Cristo. Por eso es muy importante que estemos teniendo seguridad conforme a la palabra de la salvación y de todo lo que la salvación implica. Es muy importante para poder tener seguridad, para poder disfrutar esa vida y vida en abundancia y para poder estar disfrutando esa vida, pudiendo compartirla. Y ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que gocemos de su vida y que estemos transmitiendo esa vida a todas las personas que desgraciadamente están sedientas, hambrientas espiritualmente, están sin Dios y sin esperanza, dice la palabra.
Por eso es muy importante siempre que estemos tomando la palabra de Dios, que es la verdad, que estemos siempre arraigados en la palabra, conociendo, creyendo, aplicando la palabra de Dios. Y la palabra nos muestra claramente cuál es la condición de las personas que no han recibido la salvación. Porque para saber lo que es la salvación, lógicamente, tenemos que saber de qué hemos sido salvados. Y la palabra lo habla claramente, especialmente en este versículo que hemos leído. Dice que estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y ese era el estado, la muerte espiritual, por romper el pacto que Dios nos había dado en el principio, cuando Dios nos creó para estar con Él, para levantarnos y tener esa autoridad para llevar esa bendición a toda la tierra. Él nos dio un pacto para que no olvidáramos que solo a la manera de Dios, obedeciendo a Dios, podíamos perfectamente gozar de esa vida, transmitir esa vida. Pero este Satanás, que es un ángel caído, que vino a hurtar, a matar y a destruir, como dice en Juan 10:10, él, desde el principio, atacó en el lugar más importante. ¿Dónde atacó al hombre? En la parte espiritual, a que perdiera el pacto, la palabra, porque rompiendo eso, totalmente el hombre quedó separado de Dios, empezó a morir espiritualmente, quedó muerto espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. El hombre empezó a tener una naturaleza de pecado. La corrupción entró en él en cada una de las áreas. Por eso constantemente, al ser pecador, salen pecados, comete pecados, porque es pecador, su naturaleza es de pecador, corrupta, y sale totalmente y tiende al mal, a hacer cosas incorrectas. Desde ese momento Satanás empieza a controlar a las personas separadas de Dios. Y es algo terrible. Por eso el Señor mismo le dice a los fariseos, que eran supuestamente los más religiosos de ese tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Las personas separadas de Dios hacen los deseos de su padre, Satanás, pero claro, ellos no saben, no pueden ni imaginarse que el que está controlando sus vidas a través de muchas cosas es Satanás, porque en Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el engañador de este mundo. Y su mayor mentira, su mayor engaño es hacer creer que no existe. Muchas personas dicen que no existe, pero lo peor es que muchos seminarios enseñan que no existe. Muchos pastores, muchas iglesias no hablan de Satanás. Yo he escuchado hablar sobre el problema original, el pecado original, y no hablar de Satanás. Claro, tenemos que conocer el culpable. ¿Por qué el hombre cayó? Por supuesto, fue la decisión del hombre, pero Satanás le engañó. Él es el verdadero culpable. Por eso tenemos que estar siempre conociendo la verdad, que es la palabra. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos estar conociendo la verdad, la palabra, que es la luz, para dejar de movernos en oscuridad. En oscuridad no vemos bien, ¿verdad? No entendemos por qué ocurren las cosas. Pero la palabra es la luz, nos ayuda a entender todo, y todo encaja perfectamente a través de la palabra, porque Dios es nuestro creador, y Él nos da en su palabra el origen del problema, pero sobre todo la solución, Jesús el Cristo. Y las personas están en ese estado, separados de Dios, controlados por Satanás. Dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A quién iba sanando el Señor Jesucristo? A todos los oprimidos por el diablo. Ese es el estado de las personas separadas de Dios, oprimidos. ¿Qué es oprimido? Apretar bien fuerte, ¿verdad? Como si uno toma un tubo de pasta de dientes, la aprieta bien y sale todo, ¿verdad? Lo exprime bien, ¿no? Pues así
espiritualmente es como este Satanás, y emocionalmente y a través de muchas maneras, incluso físicamente, está oprimiendo a las personas. Es algo terrible. Nunca olvidaré, hace años en la iglesia, un día que fui a la iglesia para preparar la alabanza y el pastor estaba ministrando a una hermana, Dios a través de él. Y esta hermana estaba, pues Dios la estaba sanando a través de la palabra, y me acuerdo que estaba con un llanto, pero que era algo de verdad desgarrador. Y estuvo horas con ese llanto. Y pues era una persona que pues Satanás le había obrado de muchas maneras, situaciones difíciles en su vida, que había dejado unas heridas, un dolor que llevaba años, que no le dejaba ni respirar. Pues que este Satanás oprime de tal manera a las personas a través de heridas, dificultades, cosas que están ahí, y no hay manera humanamente de poder sacar, de poder sanar. Por eso este Satanás oprime, y por supuesto a través de la palabra, esa hermana estaba teniendo esa libertad, y yo me quedé impresionado, nunca se me olvidará, ¿verdad? Ese dolor comprimido durante años y años ahí, cómo estaba ahí saliendo, ¿verdad? Y siempre me acordaba de ese versículo, oprimidos por el diablo, oprimidos por el diablo. Por eso, ese es el estado terrible de las personas separadas de Dios. Por eso sufren problemas mentales, adicciones, obsesiones, heridas, celos, enojos, iras, muchísimas cosas, ansiedades. Y sobre todo en este tiempo, pues el índice de enfermedades mentales ha crecido de manera tremenda, pero en todo el mundo. Porque a través del coronavirus la gente pues ya se han cortado las libertades y muchos tuvieron que experimentar una cuarentena encerrados en casa. Y ahí pues todavía entraba más ansiedad, más miedo, y la gente se metía todavía más a buscar contenidos en Internet para poder estar tranquilos. Pero claro, es una trampa, ¿no? Porque muchos de los contenidos de Internet lo que hacen es atrapar y traer adicción y traer todavía más problemas a las personas. Por eso, desgraciadamente, mucha gente está sufriendo con problemas mentales, y el Señor, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, Él dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él sabe que las personas están en ese estado, cargadas, trabajadas, porque están separadas de Dios. Y ahí constantemente sufrimiento, dolor, todo es un esfuerzo que no funciona. Por eso al final, en ese estado, físicamente se enferman. Y vemos que hay estudios científicos que las enfermedades físicas, más del 92%, vienen por un origen totalmente de estrés, de estar siempre afanado, turbado. Un 92% de enfermedades vienen por el estrés. Por eso la gente está sufriendo continuamente y no saben cuál es realmente el verdadero problema. No solo eso, también en ese estado su destino va a ser un sufrimiento eterno, como dice en Hebreos 9:27. Hay un juicio y hay dos destinos, y si mueren físicamente en ese estado, van a estar eternamente sufriendo. Y ese problema, sus consecuencias, desgraciadamente, son la herencia que vamos a traspasar a las siguientes generaciones. Y no podemos evitarlo. Humanamente no hay manera de cortar ese problema, ese desastre que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y un hombre estaba contándole a un pastor que de pequeño sufría muchísimo porque su padre era alcohólico y todos los días llegaba a casa borracho y golpeaba a su madre. Entonces este niño, que era un niño, pues sufría muchísimo por ver lo mal que lo estaba haciendo su padre y por no poder defender a su madre. Se sentía culpable porque no hacía nada, pero es que era un niño. Por eso cada día tenía que sufrir
y tenía un gran odio poco a poco hacia su padre, hasta el punto que un día no aguantó más y se subió a una montaña cerca de su casa y empezó a orar. Él no era religioso, dice que empezó a orar a todas las religiones que conocía. ¿Y cuál era su título de oración? Que su papá muriera. Por eso estaba orando. Entonces, dice que un día llegó a casa y había un ruido, ¿no? Un tumulto, y al entrar estaban todos llorando, y su madre le dijo que su papá había muerto, que había sido arrollado por un camión mientras estaba borracho, y había muerto. Dice que el niño al escuchar la noticia se fue corriendo y se volvió a subir a la montaña para orar otra vez. ¿Cuál era esta vez el título de oración? Quería dar gracias. Estaba agradecido porque su padre había muerto. Fíjense, ¿no?, cómo estaba en su corazón. A dar gracias. Luego, este niño, pues ya se hizo mayor, se casó, ya formó una familia, y un día empezó a beber, empezó a tomar, y empezó a llegar a casa borracho, y empezó también, desgraciadamente, a golpear a su esposa delante de sus hijos todos los días, como hacía su padre. Por eso dice que esa mañana ese hombre, mirándose en el espejo, dice que vio la cara de su padre, no era él. Estaba haciendo lo mismo que tanto había odiado, que tanto había sufrido. Lo estaba haciéndolo igual que hacía su padre, y aunque quería evitarlo, no podía. Por eso realmente es lo que se traspasa a las siguientes generaciones, y humanamente no podemos salir de ahí, no podemos cortar esa situación. Por eso, a través de la palabra, Dios nos da la buena noticia. Y vemos en el versículo 4, donde está explicando: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y Dios, por su gracia, aunque éramos pecadores, Él, por su gracia, nos envió a Jesús el Cristo. Porque nosotros era imposible, no podíamos hacer nada. Contra más nos esforcemos, estando separados de Dios, es peor. Más problemas, más dificultad, contra más economía podamos tener en ese estado, es peor, porque las vamos a gastar en cosas incorrectas que nos van a dar respuestas y resultados incorrectos. Por eso Dios, por su misericordia, por su gracia, Él envió a Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque el Señor no vino para condenar al mundo, sino para darnos esa salvación. Por eso su nombre, Jesús, es eso, Salvador. Y Él, para poder salvarnos, cumplió una profesión, un trabajo. Cristo, el ungido, y Él en la cruz, como ese verdadero profeta, nos mostró el único camino para regresar a Dios. Jesús el Cristo es el verdadero camino. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él también, en la cruz, como el verdadero sacerdote, derramó su sangre. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él, a través de ese derramamiento de sangre, pudo perdonar nuestros pecados, pudo liberarnos del pecado. Y Jesús el Cristo, como ese verdadero Rey en la cruz, venció a Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús el Cristo, allí en la cruz, antes de entregar su espíritu, en Juan 19:30, Él dio un grito de victoria. Consumado es. Ya está todo totalmente consumado, concluido. Él murió y al tercer día, como dicen las Escrituras, resucitó. Y es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Y un día, por su gracia, Él vino, tomó la iniciativa, nos escogió y vino a nuestras vidas. Ahí pudimos darnos cuenta que éramos pecadores, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salir del pecado.
y que el único y suficiente Salvador es Jesús, el Cristo, y pudimos a través de la fe recibirlo en nuestro corazón. En ese momento es cuando pudimos ser salvos, recibir esa salvación tan preciosa, el regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y ese es el don de Dios, el regalo de Dios. Y ese regalo, por supuesto, es completo, es suficiente, es todas las cosas. ¿Qué es la salvación? La salvación es la solución de los problemas del pasado. Ese pecado original y sus consecuencias ya ha sido solucionado. Ya hemos salido de los desastres, del poder de Satanás. Hemos cambiado totalmente nuestro respaldo del infierno. Hemos salido de ahí. La salvación también nos ha librado, nos ha perdonado los pecados de nuestras acciones. Al creer en Cristo, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, el pasado ya ha sido totalmente solucionado a través de la obra suficiente, completa y perfecta de Jesús el Cristo. Y no solo el pasado. Esa salvación es tan tremenda, tan completa, que también es la solución de los problemas del presente. Y en el presente nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, que es una corriente que está liderando Satanás, que es el príncipe de este mundo. A través de esa corriente, a través de la cultura de la oscuridad, está engañando a todas las personas, controlándolas, llevándolas a través de caminos que parecen buenos, pero está llevándoles al fracaso, a las vidas, los matrimonios, las familias, la siguiente generación. Pero ya en Cristo tenemos salvación también para tener victoria, para poder vivir en victoria en el presente. Desgraciadamente, yo muchos años malentendía y pensaba que la salvación era solo el pasado. Ahora ya soy hijo de Dios y ahora ya pues tengo que hacerlo yo, ¿no? Ahora yo tengo que estar esforzándome y hacer las cosas, y si no las hago yo, pues ya es imposible, ¿verdad? Y ahora ya estoy solo ante el peligro, ¿no? Pero en absoluto. Es completa el presente y el futuro también están incluidas en la salvación. Por eso en Romanos 8:32 dice: y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó ni a su único Hijo, lo entregó totalmente por todos nosotros, con ese sacrificio tan tremendo, tan valioso. ¿Cómo no nos va a dar en Cristo todo? ¿Cómo nos va a salvar solo del pasado y luego ya depende de nosotros? No es así. Nosotros ya estamos con Él. Él nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Por eso ya como hijos de Dios le pertenecemos a Cristo. Si de verdad hemos recibido la salvación, si de verdad hay un nuevo nacimiento, hay evidencias internas, externas, como muestra la palabra. Ya somos hijos de Dios y es algo eterno. Y el pasado ha sido solucionado, pero el presente tenemos la victoria en Cristo. Por eso, en este presente, lo más importante que hay que hacer cada día es disfrutar de Manuel, que Dios está con nosotros, con la palabra. Cada día que puedan meditar, creer, aplicar la palabra de Dios en su vida, que permanece para siempre. Que cada día oren 24 horas, disfrutando que Dios vivo está con ustedes, recibiendo el poder de lo alto, orando continuamente. Y cada día que puedan compartir este evangelio. Ese es el deseo de Dios. Por eso nos da el poder para ser testigos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él, el presente, ya podemos vivir en medio de dificultades, problemas, no importa la situación, totalmente con victoria. Por eso en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Cristo tenemos paz. No importa
el conflicto, el problema, la dificultad que nos enfrente, tenemos la paz en Cristo. Por eso, en el presente, el Señor resucitado que vive y está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra, Él nos da la paz, el poder para superar todas las situaciones, para proclamar el Evangelio en todas las circunstancias. Eso es la salvación. Y por supuesto el futuro. A través de Cristo vamos a estar una eternidad en la presencia de Dios. Por eso, cada día que estemos agradecidos por muchas cosas, por todas son por gracia de Dios, pero especialmente por esa salvación tan grande. Ya somos de Cristo, ya nada ni nadie nos puede arrebatar esa bendición. Por eso cada día agradecidos por esa salvación. Si no tenemos seguridad, en 1 de Pedro 5, 7 y 8 dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no tenemos seguridad en la salvación, Satanás, como un león rugiente, él quiere atemorizarnos, para que teniendo miedo estemos apoyándonos en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que dice la gente. Pero si estamos teniendo seguridad, tomando la palabra cada día, por supuesto Satanás huye, ¿verdad? Porque Cristo ya ha vencido a Satanás, y los que tenemos seguridad en Cristo, Satanás no puede engañarnos. Por eso vemos cómo Daniel, él estaba firme en medio del problema, él tenía seguridad de la salvación, él oraba y sabía que no podía perder el pacto, que Dios le iba a dar respuesta, no importa la dificultad. Cuando fue introducido en el foso de los leones, Daniel estaba firme, orando, tenía seguridad. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y es la seguridad que tenemos que tener. Y dentro de esa seguridad que tenemos que tener conforme a la palabra, hay 5 especialmente que tenemos que disfrutar, conocer para disfrutar. Primero, la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ciertamente, a través de Jesús el Cristo, ya tenemos la salvación. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y eso ya no puede cambiar. Por eso que podamos tener seguridad conforme a la palabra. En segundo lugar, seguridad a las respuestas a la oración. Juan 14, 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Ciertamente, cuando un hijo de Dios ora al Padre, Dios da respuesta en el nombre de Jesucristo, orando para que sea su voluntad perfecta. Su respuesta puede ser sí, puede ser a veces no, porque Dios, como nos ama tanto, a veces nos dice no, porque estamos pidiendo cosas que nos iban a hacer daño, que iban a perjudicar nuestras vidas. Por eso en su inmenso amor nos dice no. Y a veces nos dice que esperemos, que no es el tiempo, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero ciertamente que tengan seguridad, como nos muestra la palabra, de la respuesta de la oración. En tercer lugar, seguridad de la guía del Espíritu Santo. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocer al Señor en todos los caminos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? En todos tus caminos reconoce al Señor, y como hijo de Dios es un privilegio. Señor, guíame. Él nos guía, nos va a hablar, nos va a abrir la puerta, nos la va a cerrar, nos va a indicar exactamente cuál es su voluntad, cuál es la dirección en cada situación en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener seguridad y estar siempre orando para que el Señor esté guiándonos en todas las cosas.
En cuarto lugar, tenemos seguridad del perdón de los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cada día tenemos errores, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor a través del nombre de Jesús el Cristo. Y la palabra está hablándonos que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y ya podemos restaurar nuestra relación con Dios. Y en ese momento ya tenemos que estar fuertemente buscando la palabra, disfrutando la oración, para poder disfrutar de ese poder espiritual y ya tener victoria, ¿verdad? Ya poder dar un cambio de 180 grados y poder salir ya y no caer en esa situación. Por eso tenemos esa seguridad del perdón de los pecados. Y la quinta seguridad que tenemos que disfrutar es la seguridad de la victoria. En Romanos 8:37 dice la palabra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesús el Cristo, que nos amó hasta el punto que entregó su vida por nosotros. Por eso ya a través de Él, de su obra perfecta, de esa victoria que Él ha conseguido para nosotros, ya tenemos la victoria. No importa la situación, la dificultad. Al final vamos a ver el resultado. Dios va a levantar la victoria. Por eso cada día que se aferren fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo y conforme a su palabra, siempre basados en la palabra, que es una roca cuya esencia, cuya piedra angular es Jesús el Cristo, estén estableciendo su vida. Y conforme a la palabra, que tengan seguridad, no en mí, en la palabra, en Jesús el Cristo, que es eterno. Y ciertamente, conociendo esa seguridad, disfrutándolas en nuestras vidas, nuestra vida de fe va a cambiar. Vamos a gozar de esa vida y vida en abundancia que ya tenemos a través de Jesús el Cristo. Y gozando esa verdadera vida, vamos a ser testigos. Vamos a poder dar esa respuesta que nadie más puede dar. Vamos a poder ir a esos lugares donde nadie más puede ir y compartir el Evangelio. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo, levántate y anda. Como Pedro, vamos a poder compartir de gracia lo que de gracia recibimos, el Evangelio, que es la verdadera respuesta al Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, como discípulos tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, que podamos tener seguridad de esa salvación tan grande que ya nada ni nadie nos lo puede arrebatar. En esa salvación, Jesús el Cristo nos ha dado todo, toda la respuesta para toda la situación. Por eso que a través de esta palabra nos demos cuenta que Jesús el Cristo es suficiente, es completo, que sea todas las cosas para nosotros.